Voy contigo, Sofía, para que nos hables de esto que entra en vigor y es este padrón, causa mucha inquietud, padrón de telefonía móvil que obliga a usuarios a entregar datos biométricos y esto pudiera ser un principio de control, incluso hasta político. Y vamos contigo, querida Sofía, ¿cómo estás? Buenos días, te saludo. Igualmente yo te saludo con muchísimo gusto, con el gusto de siempre, a ti y a todo el auditorio. Pues sí, esto ha generado un revuelo enorme y con todo derecho y con toda razón. Yo quiero platicar qué es el padrón, cuáles son sus implicaciones y qué sería lo que podría llegar a viciar en términos de seguridad de los datos personales. Pues apenas la semana pasada, el martes 13 de abril, el Pleno del Senado aprobó en lo particular y en lo general la creación del padrón de usuarios de telefonía móvil, como ya bien tú lo apuntabas. ¿Pero qué significa esta iniciativa para un mexicano? Bueno, pues el Senado aprobó que la telefonía móvil podía ser acotada en un CRM o en una base de datos. Esta aprobación se dio pues prácticamente por mayoría, se aprobó con 54 votos a favor y esto nos da por hecho tener que entrar en vigor ya. ¿Pero qué es el padrón de usuarios en telefonía móvil? De acuerdo con la iniciativa, este padrón es una base en la que se van a tener que identificar los datos de los 122 millones de mexicanos que son acreedores a una tarjeta SIM o de una línea telefónica móvil. Esto es bien importante. El objetivo que nos exponen es erradicar la inseguridad que se suscita a través de estas líneas o de las líneas desechables utilizadas para extorsionar y realizar secuestros o crímenes que se llevan mediante líneas telefónicas y que gran parte de estos sucesos o acontecimientos ilícitos se dan desde las penitenciarías o desde los centros penitenciarios. Tan solo como estadística de soporte para esta nueva iniciativa, se nos platica que de enero a octubre del 2020 hubo un total de 890 víctimas de secuestro y 7,055 víctimas de extorsión en México. Consideremos que estos datos son los que se acreditan a través de la denuncia o de la notificación policíaca. Por esta razón, los mexicanos tenemos hoy la obligación de proporcionar nuestros datos personales y biométricos para ser identificados rápidamente en caso de que ocurra algún incidente de delito o extorsión. Pero ¿qué es lo que nos piden que estemos vertiendo en esta base de datos o cuáles son los datos que nos pide este padrón? Bueno, pues señala que los dueños de las líneas telefónicas deberemos ingresar los datos de manera obligatoria y estos datos que nos piden son el número de la línea telefónica, la fecha y hora de activación de la línea que se adquirió con esa tarjeta SIM, el nombre completo o en su caso la denominación o la razón social de la empresa, del usuario, la nacionalidad, el nombre de la identificación oficial, esto es muy importante, con fotografía y CURP, o sea, estamos hablando del INE o del IFE. Cuando hablamos de los datos biométricos, ustedes se preguntarán qué son los datos biométricos. La verdad es que yo tampoco lo tenía claro. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas indica que los datos biométricos son aquellos que proporcionan las personas para identificarse a partir de sus características físicas biológicas. Y estos son como las huellas dactilares, la identificación de voz, el escaneo del iris, el reconocimiento facial y los patrones de venas de las manos o de los ojos, por ejemplo, y el ADN. Fíjense nada más qué profunda está la planeación de esta base de datos. Por lo tanto, en esta conformación de datos biométricos para temas telefónicos, vamos a tener que dejar la huella dactilar, el iris de los ojos, las facciones de los ojos, el tono de la voz y la firma. Ojo, con domicilio, datos del concesionario de la línea telefónica que pagamos, el esquema de contratación de la línea móvil y pospago o prepago. Es decir, van a querer saber cuánto debemos, cómo adquirimos, por qué lo adquirimos y dónde es que nos encontramos. ¿Qué pasa si no registramos los datos en el patrón de telefonía móvil? Bueno, pues vamos a tener que dejar la línea en 2 años, que es lo que nos dan a las personas mortales cualquiera que no formamos parte de una empresa o de una razón social, o vamos a tener que pagar una multa de hasta 89,692 pesos. Pero ¿en qué radica la problemática? Se dice que el presidente explicó que la creación del patrón, del padrón de usuarios de telefonía, trata de ser un esquema de seguridad por el que nadie pasará por encima de la seguridad de todos y cada uno de nosotros los mexicanos. Sin embargo, ya dijeron especialistas de redes, especialistas técnicos, que esta base no ofrece una certeza, que es altamente hackeable o que van
van a poder hacer uso de los datos o de la información parcial o total que nosotros pongamos en ella. Es por eso que hoy la pregunta es: ¿cómo es que antes teníamos leyes que defendían la seguridad a través del derecho a la protección de nuestros datos personales y que hoy tenemos un ejemplo de una recopilación de datos a vapor, a placer, que no garantiza que mi información personal o biométrica no sea utilizada para otros temas? Con un ejemplo tan sencillo como qué tal que alguien me robe el celular y con mi celular hace caso omiso de la ley y lleva a cabo actos de fechoría, de extorsión o de abuso. Esa es la información, Pedro, y algo sumamente importante para la población es que hoy nos podemos amparar para no formar parte de este compendio informativo nacional. Gracias, como siempre, Rofía. Y fíjense lo que son las cosas, ¿eh? Todo esto que está haciendo de datos biométricos y del padrón y todo eso es para evitar lo que pudiera ser algún tipo de abuso delincuencial en el uso de la telefonía. Y yo nada más les pregunto, ¿y ustedes creen que los que hacen este tipo de cosas van a utilizar su teléfono para hacerlo? Es nomás, digo, con 2 dedos de frente, no más, 2 dedos de frente. ¿Ustedes creen realmente eso? Gracias, como siempre, Sofía.